Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Yo no creo en cosas paranormales, ni en conspiraciones, ni en lo que dicen en los foros de internet. Trabajo en un hospital militar. Conozco los protocolos, el sistema, las órdenes y la cadena de mando. Estoy acostumbrado a guardar silencio, a atender sin preguntar y a no meterme en lo que no me toca. Desde hace años trabajo como enfermero militar en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, en Lomas de Sotelo. Sé lo que es recibir heridos en estado crítico. Sé lo que es trabajar en silencio cuando hay operativos que el público no debería conocer. En el piso donde estoy, todos sabemos qué significa cuando un paciente llega sin nombre, sin placas, sin familia y rodeado de soldados armados. Lo que pasó esa noche no es algo que se pueda explicar con un simple informe médico. Esa madrugada cambió todo lo que creía entender sobre el mundo. Y todavía no sé si hago bien en contar esto. Esa noche estaba de turno, como muchas otras. Era un miércoles pasadas las 3 de la mañana. Todo estaba en calma. El hospital a esa hora se siente como un edificio dormido. Luces bajas, pasillos silenciosos, enfermeros tomando café tibio, uno que otro paciente entubado en la UCI. Yo estaba revisando unos expedientes cuando me llamaron por radio desde la recepción de urgencias. El tono fue seco, distinto. Tenemos un ingreso inmediato. Prioridad roja, protocolo especial. Acude al área 3. Pregunté si era un traslado de otro hospital militar o una operación interna. No me respondieron, solo repitieron la orden. Fui directo al área 3, donde normalmente atendemos a personal en estado crítico proveniente de operativos de alto riesgo. Al llegar ya estaban varios compañeros preparando la camilla y el equipo de emergencia. Lo primero que noté fue el silencio tenso entre ellos. No hablaban como siempre. Nadie hacía bromas, nadie preguntaba nada, solo esperaban. 2 minutos después, una camioneta militar blindada entró directo por la rampa. Venía escoltada por 2 unidades más. Era raro. Nunca llegan así, con tanta prisa ni tanto silencio. Cuando se abrieron las puertas traseras, vi al paciente. Era un hombre de complexión delgada, envuelto en una sábana térmica, con el rostro parcialmente cubierto. Tenía sangre seca en el pecho, moretones en el cuello, marcas de quemaduras en el abdomen. Pero lo raro no fue eso, he visto heridos peores. Lo que me inquietó fue su color de piel. No era pálido como los desangrados, ni bronceado como los que vienen del norte. Era grisáceo, apagado, como si su cuerpo estuviera apagándose desde dentro. Lo subieron a la camilla sin decir una sola palabra. Nadie del equipo médico hizo preguntas. Yo intenté leer su pulsera de ingreso, estaba en blanco. Pregunté su nombre y uno de los escoltas solo me miró y dijo, no preguntes, solo estabilízalo. Me limité a asentir. Lo llevamos a la sala de trauma. Su presión era anormalmente baja, su pulso apenas detectable. Pero lo más extraño fue cuando intentamos canalizarlo. Sus venas no estaban donde deberían estar. Tuvimos que intentarlo 3 veces para lograr insertar la vía. Cuando analizamos su sangre, los parámetros estaban completamente fuera de los rangos normales. Al principio pensamos que era error del equipo, pero el analizador repitió los mismos resultados. Proteínas no identificadas, niveles de oxígeno imposibles y un perfil genético que no coincidía con ningún registro del sistema. En ese momento, uno de los doctores trató de comunicarlo al laboratorio central, pero la línea estaba muerta. Revisamos los sistemas y descubrimos que el acceso a Internet y a la red interna estaba bloqueado en todo el piso, como si alguien hubiese cortado toda comunicación externa. Nunca había pasado eso. Nunca. Lo intubamos y lo mantuvimos sedado. Su temperatura corporal era de 32.4 C, muy por debajo de lo normal, pero no entraba en hipotermia. No sudaba, no parpadeaba, solo respiraba con un ritmo constante, casi robótico. Un colega intentó realizar un electrocardiograma, pero el aparato arrojó una señal errática,
como si el corazón no estuviera latiendo con normalidad. Decidimos hacerle una tomografía, pero antes de moverlo entraron 2 oficiales al quirófano improvisado. No eran médicos, traían uniforme táctico sin insignias. Uno de ellos pidió hablar conmigo en privado, me llevó a un pasillo y me mostró una orden impresa con mi nombre y una firma digital del alto mando. Era una instrucción directa: continuar el tratamiento, no hacer preguntas, no registrar nada oficialmente y entregar cualquier documento generado a los oficiales de resguardo. Le pregunté si el paciente era parte de alguna operación internacional. Me miró con frialdad y solo dijo: lo que viste esta noche nunca pasó. Luego se fue. Volví a la sala. El paciente seguía respirando. En su brazo derecho había algo que no habíamos notado antes, una marca como un tatuaje, pero no era tinta. Era como una cicatriz en forma de espiral hecha con precisión quirúrgica. Al intentar fotografiarla con mi celular personal, el aparato se apagó. Pensé que era una falla normal, pero el celular no volvió a encenderse, ni ese día ni los siguientes. Cuando pedí revisar las cámaras de seguridad del hospital para ver la entrada del paciente, me dijeron que hubo una interferencia electromagnética que dañó los registros de esas horas. Revisamos las grabaciones y, en efecto, de las 2:48 a las 4:10 de la madrugada todo aparece en negro, sin imagen, sin audio. Lo mantuvimos en observación 36 horas. No despertaba, pero mostraba signos vitales estables. Ningún fármaco le hacía efecto, ni calmantes, ni sedantes, ni anticoagulantes. Su piel comenzó a cambiar ligeramente de tono, como si se adaptara al ambiente. El segundo día, uno de los residentes de medicina interna entró solo a su habitación y al salir estaba pálido, sudando. Me dijo en voz baja que el paciente abrió los ojos, pero no lo miró. Me habló sin mover la boca, me dijo mi nombre. No sé cómo supo mi nombre. Intentamos reportarlo a la dirección médica. Nos dijeron que el paciente ya había sido dado de alta y trasladado, pero eso fue imposible. Yo había estado en su habitación 10 minutos antes. Fui de inmediato a comprobarlo y ya no estaba. Su cama vacía, sin sábanas, sin monitor, sin historial, como si nunca hubiera estado ahí. En los archivos del hospital, ese ingreso no existe. Ni el expediente clínico, ni las muestras de sangre, ni los análisis. Todo fue borrado. Hasta la hoja donde anotamos a mano los signos vitales desapareció del cuaderno de turno. Esa misma noche recibí una llamada del número interno del hospital. Pensé que era otro colega y contesté. Pero no dijeron nada, solo se escuchaba una respiración profunda, como si alguien estuviera al otro lado, muy cerca del auricular. Cuando colgué, mi celular volvió a encenderse por sí solo. Y en la pantalla solo había una imagen, una fotografía tomada desde el interior del hospital. Era el pasillo frente a la habitación donde habíamos atendido al paciente y en la esquina, de espaldas, alguien estaba parado. Vestía una bata blanca y aunque no podía verle el rostro, estoy seguro de que era él. Desde ese día no hablé con nadie del turno sobre el caso, como si todos hubiéramos hecho un pacto tácito de silencio. Pero no lo olvido. Cada vez que entro a una sala, reviso 2 veces. Cada vez que escucho a un paciente inconsciente murmurar, se me eriza la piel. Y cada vez que recibimos una orden especial de arriba, me pregunto si volverá a pasar. O peor aún, si ya volvió a pasar y simplemente nos hicieron olvidarlo. No fue fácil dormir después de eso. Esa noche, al salir del hospital, sentí que algo me observaba desde los pisos altos. No eran paranoias, era una sensación pesada, como cuando entras a una habitación y sabes que hay alguien más adentro, aunque no lo veas. A los pocos días intenté hablar con uno de los médicos del turno, un mayor con más de 20 años de servicio que rara vez se inmutaba por algo. Lo alcancé en el estacionamiento y le pregunté sin rodeos si recordaba al paciente que había llegado aquella madrugada. Me miró en silencio durante unos segundos, encendió un cigarro y, sin mirarme, me respondió: hay cosas que no son de este mundo, pero eso no significa que no estén aquí. Y se fue. Esa frase se me quedó clavada, no solo por lo que implicaba, sino porque venía de alguien que siempre había sido escéptico, técnico, estricto. Desde entonces,
Nadie volvió a mencionar el caso, pero yo no podía dejarlo ir tan fácil. Algo me decía que esa noche no había terminado, que todo eso apenas era el comienzo. Una semana después, mientras hacía guardia en otra unidad del hospital, llegó una hoja impresa con un listado de personal asignado a una revisión especial de registros clínicos. Supuestamente era una auditoría interna ordenada por la Sedena, relacionada con controles de bioseguridad. Cuando vi el encabezado, me di cuenta de que el nombre del paciente, el que nunca existió, aparecía en la lista de casos a verificar, pero estaba mal escrito. No era un nombre, sino una secuencia alfanumérica, MEMEX 4 sub 20 AN5 ASIN, con una fecha de ingreso que coincidía exactamente con la madrugada en que llegó al hospital. Esa hoja solo la vimos los asignados. El doctor jefe de área dijo que debíamos verificar que todos los exámenes, muestras y reportes de ese código fueran depurados. Básicamente, eliminar todo. No preguntamos por qué. Pero esa noche, antes de destruir los documentos físicos, yo los escaneé con mi celular viejo. Pensé que si alguien más se atrevía a investigar algún día, debía haber un respaldo. Guardé las imágenes en un USB y lo escondí dentro de un envase sellado detrás de una loseta floja en la bodega de materiales quirúrgicos. Hasta hoy sigue ahí y sé que si alguien lo encuentra va a entender que todo esto fue real. En los reportes clínicos aparecían parámetros que ningún ser humano puede tener. Nivel de hemoglobina inestable, proteínas enzimáticas con estructuras desconocidas, un rango de glóbulos blancos incompatible con la vida humana. El laboratorio había escrito una nota a mano en una de las hojas: paciente contaminado con agente desconocido, origen viral no terrestre. Esa anotación estaba tachada con marcador negro, pero se alcanzaba a leer. No sé quién escribió eso, pero sí sé que alguien no quería que lo leyéramos. 2 días después, el hospital fue intervenido por personal del Estado Mayor. Entraron en silencio sin identificarse, recogieron cajas con archivos, extrajeron discos duros de las estaciones médicas y sellaron un piso completo con cinta roja. Dicen que era por fumigación de alta seguridad. Nadie les creyó. A los enfermeros nuevos les pareció raro, pero los antiguos simplemente agacharon la cabeza y siguieron trabajando. Lo han visto antes. No es la primera vez que borran a alguien. No es la primera vez que una sala se cierra de un día para otro. Pero es la primera vez que yo lo vivía tan de cerca y ya no podía callar. Me obsesioné con entender qué era aquel paciente, si era parte de un experimento, de una misión internacional o de algo mucho más grande. Fue entonces cuando contacté a escondidas a un excompañero que ahora trabaja en la base aérea de Santa Lucía. Le conté lo mínimo, apenas unas pistas. Le pedí que revisara en el sistema de traslados especiales si existía alguna operación confidencial alrededor de esa fecha. Me dijo que no podía prometer nada. A los 3 días me respondió con un mensaje encriptado: hubo un traslado con prioridad 0 a una instalación subterránea en Puebla, marcado como biológico anómalo sin nombre, solo código MX 420 AN5. Era el mismo. Ese código era real. Ese paciente había sido movido. No lo imaginé. No fue un invento. Lo que vi existió y alguien más lo estaba manejando en otra parte del país. Decidí investigar más. Una noche me quedé en el hospital después del turno, fingiendo haber olvidado mi tarjeta. Bajé a los archivos viejos en el segundo sótano. Ahí guardan documentos físicos de pacientes militares fallecidos, expedientes cerrados y todo lo que el sistema digital no quiere conservar. Entré con una llave vieja que aún servía. Empecé a revisar cajas marcadas con los días cercanos a la fecha del ingreso del paciente. Después de casi 2 horas, encontré una carpeta sin etiqueta con varias hojas dentro, entre ellas una nota firmada por un doctor retirado, fechada en 1987. Decía: reaparecen los síntomas descritos en el sujeto de Tepoztlán, esta vez en Ciudad de México. Coincidencia temporal alarmante, requiere intervención inmediata. No entendí qué significaba, pero esa mención a Tepoztlán me marcó. ¿Qué había pasado allá en los 80? ¿Había otro caso como este? ¿Era cíclico? Busqué en archivos públicos, en reportes antiguos de prensa militar.
Encontré un artículo filtrado en un foro especializado en conspiraciones mexicanas donde hablaban de una alerta biológica en 1987 cerca del Popocatépetl. Decían que un grupo de soldados había sido evacuado después de una misión fallida. El único sobreviviente presentaba síntomas inhumanos y fue tratado de forma clandestina en instalaciones médicas del ejército. No hay pruebas oficiales, pero el artículo estaba firmado por un exmilitar bajo seudónimo. En el mismo foro encontré otro dato inquietante. Un usuario anónimo publicó una foto en blanco y negro de un paciente encamado, entubado, con la misma marca en el brazo, la espiral, idéntica a la que vi en ese paciente. La imagen estaba cortada, borrosa, pero la cicatriz era igual. No podía ser casualidad. Desde entonces he tenido pesadillas, no con el paciente en sí, sino con la sensación de no saber si esto fue una excepción o parte de algo más grande. Siento que hay algo que no nos están contando, que la medicina militar, al menos en los niveles más altos, está manejando casos que no entran en ninguna clasificación humana, casos que tal vez provienen de otro origen. No me refiero a extraterrestres ni a cosas sacadas de películas. Me refiero a biología que no conocemos, a agentes que podrían haber estado aquí desde hace décadas o siglos sin que sepamos cómo enfrentarlos. Una madrugada, mientras hacía turno en urgencias, me llamaron al área de ingreso. Me dijeron que había un paciente nuevo sin nombre. Cuando llegué me paralicé. Era otra figura escoltada en camilla, diferente a la anterior, pero algo en su mirada me recordó lo mismo. Ese vacío, ese silencio. No lo atendí. Me negué. Pedí mi cambio de área. Desde entonces no he querido volver a trabajar en el turno nocturno y desde entonces, cada vez que veo a un paciente llegar sin documentos, sin familiares, sin nombre, me pregunto si otra vez estoy frente a uno de ellos. Nunca nos preparan para esto. Nos enseñan a suturar, a tomar signos vitales, a manejar trauma, a lidiar con fracturas, impactos, quemaduras, pero nadie te enseña qué hacer cuando el cuerpo que estás atendiendo no responde como un cuerpo humano. Cuando no sangra igual, cuando no respira igual, cuando no se comporta igual. Nadie te prepara para mirar los ojos de un paciente y sentir que lo que sea que hay dentro de ese cuerpo no pertenece a nuestra especie. Y sin embargo, ahí estaba respirando, mirándonos, callado, como si supiera algo que nosotros aún no estamos listos para entender.